Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Ya estamos de vuelta con otro vídeo relacionado con el examen de DELE. En este caso, las novedades de los próximos exámenes de C1 y C2. Como ya sabrás, y si no, pues te lo cuento yo, las pruebas de cara al próximo 2024 han cambiado un poquito. Casi apenas ha cambiado para el examen de C1, pero para el examen de 2 han cambiado varias de las tareas, así que vamos a verlos, vamos a ver los cambios, vamos a ver cómo te afectan y vamos a comparar cómo era el examen antes y cómo es ahora, comparando pues esos cambios de las tareas. Así que, lo dicho, si te interesa conocer un poco más cómo han cambiado los exámenes de C1 y C2 en 2024, quédate porque empezamos. Pues vamos a empezar con el examen de C1. Vamos a ver cuáles son los cambios, cómo te afectan como estudiante y cómo eran esas pruebas, esas tareas antes y ahora. ¿De acuerdo? En el examen de C1 lo que ha cambiado básicamente es la tarea 1 de la comprensión auditiva. ¿De acuerdo? Antes teníamos que seleccionar diferentes expresiones y colocarlas en diferentes frases. Ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar 6 ideas del audio entre 12 posibles, ¿de acuerdo? Se mantiene el tipo de texto, el tipo de audio no cambia y el número de ítems es el mismo, son 6 puntos, son 6 ítems diferentes, ¿de acuerdo? Vamos a ver los cambios. Antes, como veis, pues teníamos 6 frases diferentes y teníamos que elegir diferentes expresiones o palabras, ¿de acuerdo?, que teníamos que colocar en cada una de las frases, ¿vale? Ahora, esto sería un poco diferente. Tenemos frases, ¿de acuerdo? Tenemos ideas y tenemos que seleccionar aquellas que se escuchan en el audio, aquellas de las que hablan en el audio. Por supuesto, en la hoja de respuestas pues tenemos que marcar de A a L cuáles son las ideas de las que se hablan en el audio. Así que bueno, cambia un poquito el tipo de tarea, cambia un poco lo que es la forma de presentar esta tarea, pero bueno, realmente no supone un gran cambio, creo, ¿no? Lo que supone un gran cambio, no tanto para el alumno, pero sí para los examinadores, son las pruebas 3 y 4, las de expresión, ¿de acuerdo? Han cambiado su nombre, ahora son expresión, mediación e interacción escritas y expresión, mediación e interacción orales. Digo que no cambian para el alumno porque básicamente tienes que hacer lo mismo, las mismas tareas, no cambian, pero lo que sí que cambia es que a la hora de corregir, el examinador va a tener en cuenta el cumplimiento de la tarea. ¿De acuerdo? Todavía creo que no se conoce a ciencia cierta cuál es el porcentaje del cumplimiento de la tarea, pero por ejemplo en el examen de A2, esto ya cambió hace unos años, también se introdujo el cumplimiento de la tarea y supone un 40% de la nota total, ¿de acuerdo? En ese caso, de la interacción oral. En el examen de SIELE también se tiene en cuenta el cumplimiento de la tarea. ¿Qué es esto del cumplimiento de la tarea? Bueno, simplemente que tienes que responder a todas las subtareas, ¿de acuerdo? Ellos siempre te dicen, pues, escribe una carta, en ella tienes que saludar, exponer el problema, contar la historia del problema, por ejemplo, pedir una compensación y despedirte. Todos esos puntos son las subtareas. Todos esos puntos tienen que estar incluidos en ese texto. Por ejemplo, si falta alguno de esos puntos, consideraríamos que la tarea no está al 100% realizada. Faltarían ciertas cosas y eso lo que haría sería bajar tu puntuación en la parte de cumplimiento de la tarea. ¿De acuerdo? Entonces, pues te conviene muy bien tener en cuenta cada una de las subtareas, de los puntos a responder, tanto en la expresión escrita como en la interacción oral, porque eso ahora también se va a evaluar. Así que tenlo muy en cuenta, ¿ves? Tanto en la expresión escrita como en la expresión oral,
tenemos ese cumplimiento de la tarea en cada una de las tareas, en las 3 tareas. Esos son los grandes cambios para el C1. Realmente a ti, como estudiante, en lo único que te afecta es en la prueba 2, comprensión auditiva, en la tarea 1, que se ha modificado la dinámica, pero ten en cuenta también en la expresión, mediación e interacción escritas, expresión, mediación e interacción orales, que es importante cumplir con la tarea, responder a cada una de las cuestiones. Esto te va a ayudar a tener una buena nota. Eso en cuanto al examen de C1. En cuanto al examen de C2, ¿de acuerdo? También hay cambios, pero hay más cambios que en el examen de C1. Por ejemplo, en la prueba 1 de uso de la lengua, comprensión de lectura y auditiva, hay 2 cambios en la tarea 5 y hay una nueva tarea, que es la tarea 7. Entonces, en la tarea 5, en lugar de tener 2 textos orales, 2 audios, pasamos a 1 y en lugar de tener 15 ítems, tenemos solamente 7. Digamos que se reduce a la mitad. La dinámica es igual, pero la tarea 5 va a ser la mitad de corta para añadir una nueva tarea, que es la tarea número 7, que consiste en escuchar 8 monólogos breves e identificar de entre 11 intenciones comunicativas cuál corresponde a cada monólogo. Es una prueba, es una tarea que ya existe en otros niveles del examen de DELE, así que, digamos, es nueva para el examen de C2, pero si conoces los exámenes de DELE es una tarea que ya existe en otros niveles más bajos. Así que, en este caso, no es algo, digamos, súper nuevo, ¿vale? Vamos a ver cómo era antes la tarea número 5, ¿de acuerdo? Antes teníamos todos estos ítems, ¿de acuerdo? Y 2 audios diferentes. Teníamos que decir, pues, quién comentaba esa frase, si un hombre, una mujer o ninguno de los dos. Ahora, como puedes ver, la tarea es mucho más corta, es solamente un audio y, de nuevo, la dinámica es igual, hombre, mujer o ninguno de los dos, ¿vale? Entonces, la tarea 5 es exactamente igual, pero más corta. Y si echamos un vistazo a la tarea número 7, ¿de acuerdo? Tenemos las instrucciones, vas a escuchar 8 personas, a cada persona 2 veces y aquí viene un ejemplo, ¿no? Pues lo que dicen, la mujer, a mí lo que haga por las tardes me tiene sin cuidado, lo importante es que cuando viene a jugar con el equipo lo da todo y lo demás ni me va ni me viene. Como ves, muchas expresiones, ¿sí? Y la respuesta correcta es la F, la mujer expresa indiferencia. Bueno, pues vamos a escuchar 8 enunciados y tenemos que elegir cuál es la respuesta para cada enunciado, teniendo en cuenta que hay más respuestas que enunciados, ¿de acuerdo? Pues eso es todo en cuanto al uso de la lengua, comprensión de lectura y comprensión auditiva. En la prueba número 2 y número 3, que son las de expresión, como en el caso del C1, lo que cambia básicamente es el modo de corrección para el examinador. En cuanto a la expresión e interacción escritas, no cambia nada para el alumno, todo sigue igual, a tener en cuenta el cumplimiento de tarea, ¿de acuerdo? Lo que hemos dicho con el examen de C1. Y en la expresión, mediación e interacción orales sí que cambia un poco la tarea número 3. Antes había, vamos a verlo, de hecho, antes teníamos varios titulares de periódicos, ¿de acuerdo? 5 en total, aquí a mí pues me han entrado 3 en la presentación, pero eran 5 y había que conversar con el entrevistador y comentar pues qué te parecen los titulares, ¿de acuerdo? Esto ahora ha cambiado, ya no hay 5 titulares y tienes que comentar. Ahora se parece un poco más a la prueba pues, de C1, por ejemplo, en la que hay que llegar a un acuerdo con el entrevistador, ¿de acuerdo? Hay 2 noticias, hay que seleccionar una de las 2, hay que discutir cuál te parece mejor y por qué, teniendo en cuenta estos criterios durante 5 o 6 minutos. Así que bueno, es una tarea más similar a otras de otros exámenes de DELE que la tarea antigua, que realmente no había en otros exámenes de DELE una igual. Así que si ya te has presentado a otros niveles antes, puedes reconocerla, quizás puede ser más fácil. Y luego, lo dicho, a tener en cuenta el cumplimiento de la tarea, que tienes que responder con cada uno de los puntos. En este caso, por ejemplo, tienes que llegar a un acuerdo, tienes que utilizar estos 3 criterios
y tienes que discutir con el entrevistador, intercambiar opiniones, argumentos, ejemplos. Si cumples con todo esto, tendrías el cumplimiento de la tarea y ya pues te asegurarías tener un porcentaje del total. No sé, todavía no se sabe cuál sería, ¿no? Pero como decía antes, en el A2 se corresponde con el 40%. Así que, bueno, pues esos son todos los cambios en los exámenes de DELE, de C1 y C2. Espero que así, viéndolo visualmente, sea más fácil para ti comprender cuáles son estos cambios, cómo son y cómo te afectan. Así que, bueno, ya nos contarás si te presentas al examen en 2024, al examen de C1 o de C2, si te ha resultado más fácil o más difícil. No olvides que ya tienes estas pruebas, la prueba 0, la puedes descargar desde la página web del Instituto Cervantes. Te dejaré el enlace en la caja de comentarios para que puedas acceder directamente y puedas practicar con ellas, ¿de acuerdo? Y nada más, espero que este vídeo te haya servido de ayuda. Si es así, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal porque dentro de muy poco volvemos con un nuevo vídeo. ¡Hasta pronto!